las enzimas que tienen sitio alostérico se llaman enzimas alostéricas y normalmente tienen más de un sitio alostérico para más de un regulador o modulador alostérico que pueden ser diferentes. Y además, muchas enzimas también tienen un cofactor, el cofactor que va a ser esencial para la actividad de la enzima. Si no hay cofactor, entonces no habrá enzima. Recordemos que hay cofactores. Bueno, en términos generales, el cofactor generalmente es un ion metálico y también se les llama coenzimas cuando son moléculas orgánicas. Y dentro de las coenzimas tenemos los cosustratos, que son participantes en la reacción, que son transformados en la reacción, que se retiran y que se recuperan, se regeneran y regresan a participar en otra reacción igual. Se llaman cosustratos. Mientras que si la coenzima está unida de manera covalente a la enzima, entonces se le llama grupo prostético. ¿Vale? Y bueno, hablamos también de la clasificación de las enzimas. Tenemos estos grupos y de cómo nombrar o dar nombre a las enzimas, que basta con que se diga el número de la clasificación de enzimas y inmediatamente tendríamos la información al respecto si lo tecleamos en una computadora. ¿Vale? Creo que de eso fue de lo que hablamos la ocasión pasada. Y mencionamos las características generales, desde luego, que son específicas, hablamos de por qué son específicas, que son regulables, también comentamos el por qué son regulables, y también dijimos que su característica principal y fundamental por la cual es esencial para la vida es que son moléculas que aceleran, que catalizan la velocidad de las reacciones, acelerando esta velocidad. Creo que eso fue de lo que hablamos en términos generales, y bueno, esta diapo nos permitió hacer las explicaciones pertinentes. Y bueno, hablemos un poco sobre el mecanismo de acción de las enzimas. Rápidamente decirles que, bueno, para que ocurra una reacción, para que el sustrato aquí representado en azul sea transformado en producto, bueno, primero debe de haber una interacción, un ensamble entre la enzima y el sustrato. Bueno, en este caso, generalmente los sustratos son más pequeños que las enzimas, ¿verdad? Aunque para muchas enzimas, pues el sustrato puede ser tan grande o incluso más grande que la enzima, cuando la enzima es una macromolécula. Perdón, cuando el sustrato es una macromolécula, como otra proteína, por ejemplo, o como el mismísimo DNA. Incluso el DNA es mucho más grande que la enzima. Pero, bueno, de todos modos, habrá un sitio activo en donde si el sustrato es más grande que la enzima, pues solamente entre la región que es fundamental para que ocurra la reacción de transformación que se esté por llevar a cabo. Entonces, la enzima aquí la representamos en rojo y el sustrato lo representamos en azul. ¿Y qué es lo que vemos? Si se fijan, aquí tenemos esta región, que sería parte del sitio activo, aunque aquí aparentemente del sitio activo es toda esta cara de la enzima, pero vean que aquí el sitio activo tiene una forma así como de triángulo, mientras que el sustrato en la misma región que va a ensamblarse con la parte del sitio activo tiene una forma diferente. Y aquí esta otra parte que es parte del sitio activo, pues es plano, sin embargo aquí hay también una protuberancia triangular. Y si nos fijamos en la siguiente imagen, en esta, estamos viendo que el sustrato mantuvo más o menos su forma, mientras que la enzima tuvo que variar la forma de su sitio activo. Recordemos, el sitio activo en este caso está representado por toda esta superficie. Y vemos que la enzima cambió la forma de su sitio activo para formar lo que se conoce como complejo enzima-sustrato, en donde haya una interacción estrecha entre el sitio activo y el sustrato. ¿Qué pasa cuando ocurre la reacción? Bueno, una vez que ocurre la reacción, se separa la enzima, que se recupera exactamente igual que como estaba antes de la reacción, y ya el sustrato, pues, ha sido transformado en producto, en este caso en productos, porque fue una reacción donde el producto o donde el sustrato va a ser cortado, y generamos ahora dos productos, ¿vale? Desde luego, pues el producto viene transformado. Ahora vean, la enzima, dijimos, se regeneró a como era inicialmente, los productos se liberan a como quedan, pero lo importante es que la enzima que había cambiado su conformación o su estructura se recupera igual. Esta situación en donde la enzima cambia la estructura de su sitio activo se conoce
como el modelo del acoplamiento inducido de Koshland. Es decir, la enzima varía su estructura tridimensional en la zona del sitio activo y se modifica en tanto ocurre la reacción. Y luego, una vez que ocurre la reacción, se regenera la forma original. Es decir, la forma de la enzima del sitio activo es inducida por la forma del sustrato. Vamos a utilizar el término forma para generar este acoplamiento inducido. Esta hipótesis o propuesta del acoplamiento inducido fue propuesta por Koshland para explicar parte del mecanismo de ensamble enzima-sustrato. Antes de que Koshland propusiera su modelo de acoplamiento inducido, se proponía que las enzimas y los sustratos actuaban como una llave con una cerradura, en donde la llave era el sustrato que se introduce en el sitio activo y la cerradura era el sitio activo que recibe a el sustrato. Pero una cerradura, un modelo de llave cerradura, implica que el modelo enzimático sea un modelo rígido, donde no había modificaciones estructurales. Sin embargo, Koshland propone las modificaciones estructurales, que además esas modificaciones van muy de la mano con los modelos dinámicos de las proteínas en general y de las enzimas en particular. Es decir, las enzimas y las proteínas en general no son entidades rígidas, sino al contrario, son entidades dinámicas y en algunas ocasiones muy, muy dinámicas o muy, muy flexibles. Y eso favorece el modelo de Koshland del acoplamiento inducido. ¿Vale? Entonces, tenemos enzima, tenemos sustrato, se genera un complejo enzima-sustrato que deberá de durar cierta cantidad de tiempo para que en esos milisegundos pueda ocurrir la transformación del sustrato en producto y sea liberado. ¿Vale? ¿Cómo ocurren ese tipo de uniones de interacción enzima-sustrato y luego la transformación? Eso es lo que se conoce como el ¿cómo se llama en química? El mecanismo de reacción. Pero antes decíamos que en el sitio activo el sustrato va a ser sujeto, agarrado por la enzima. Ustedes recuerdan que en sus clases de química, tal vez en química general o en química orgánica, tal vez más propiamente, hablaron de que para que una reacción ocurra deben de cumplirse 3 condiciones. ¿Recuerdan ustedes? Imaginen que dos sustancias van a reaccionar para formar una sola sustancia. Para que ocurra la reacción, primero deben de entrar en contacto. Pero esa entrada en contacto debe de ser con cierta orientación. Entonces, debe de entrar en contacto, pero además ese contacto debe ser con cierta orientación de parte de las dos sustancias que van a reaccionar. Y además de que ocurra esa interacción en cierta orientación, deben de interaccionar, deben de chocar propiamente con una cierta cantidad de energía. Si hay energía suficiente, hay orientación conveniente y si hay el contacto en el tiempo suficiente, entonces se llevará a cabo la reacción. Bueno, propiamente la interacción o la formación del complejo enzima-sustrato, la posterior transformación del sustrato, requiere también sustrato se unan en la orientación conveniente, que el sustrato llegue convenientemente orientado y que se acople al sitio activo de la enzima. Esa sería la primera condición. La segunda es que se mantengan en contacto durante cierto tiempo. Ese tiempo que duran de contacto es el suficiente para que se genere lo que se conocerá o lo que al rato llamaremos el estado de transición del sustrato. Y una vez que tenemos el estado de transición, pues la reacción va a ocurrir hasta generarse el producto. Para que se genere el famoso estado de transición, se requiere cierta cantidad de energía. En una reacción no catalizada enzimáticamente, esa energía será provista por el calentamiento que normalmente hacemos cuando llevamos a cabo una reacción no catalizada enzimáticamente. Tenemos generalmente que poner a hervir.
Y esa es la energía. Lo que hará la enzima será reducir la energía de activación, de manera tal que una reacción enzimática generalmente no requiere de altas temperaturas. A veces la temperatura ambiente es suficiente. Claro, si calentamos, vamos a favorecer los encuentros enzima-sustrato para que el sustrato se acople de la manera conveniente con la enzima y luego la enzima, con sus grupos reactivos, favorezca la generación del estado de transición. Es decir, todo lo que ocurre sin enzima va a ocurrir también con enzima, pero la enzima, al tener grupos reactivos, va a favorecer que se alcance el estado de transición más rápidamente. Y eso lo va a hacer disminuyendo la energía de activación. Pero para que eso todo ocurra, pues primero la enzima y el sustrato deben de formar el complejo enzima-sustrato. Y para formar el complejo enzima-sustrato y que dure el tiempo necesario, pues los grupos reactivos de la enzima, en esta imagen de aquí abajo, representados, por ejemplo, por el residuo de aminoácido aspartato 101, por el triptófano 63, por el aminoácido 107, por el aminoácido aspartato 52, por el triptófano 62, por la glutamina 57 y por todos los demás aminoácidos que están aquí señalados, todos estos aminoácidos están formando parte del sitio activo. En este caso, estamos representando a la enzima o el sitio activo de la enzima lisosima. La enzima lisosima que está interactuando con el sustrato, que en este caso el sustrato se llama peptidoglicana. Ustedes son ingenieros farmacéuticos, ya llevaron biología celular y ya llevaron microbiología. ¿Quién me dice qué es la peptidoglicana? ¿Quién me dice qué es la peptidoglicana? Tenemos 18 participantes o 17 por lo menos. ¿Quién es la ¿Qué es la peptidoglicana? ¿Quién me recuerda? Nadie, silencio Es la mortal estructura y básica de la pared celular. eso es, de pared celular, ¿de qué tipo de bacterias? Por cierto, eso ya es extra. No, es así, no sé. Muy bien, gram positivas, ¿verdad? Tanto las gram negativas como las gram positivas tienen peptidoglicana en su pared celular, pero las gram positivas, toda su pared es peptidoglicana y ácidos teicoicos, fundamentalmente peptidoglicana, mientras que en las gram negativas solamente una pequeña fracción, una muy delgada capa es peptidoglicana y por encima de ella está lo que se conoce como la membrana externa, propiamente la pared celular de las gram negativas. Bien, las gram positivas entonces tienen una gran cantidad de peptidoglicana. La pared celular en las bacterias, si se acuerdan, va a evitar el llamado choque osmótico. El contenido de la célula bacteriana está altamente concentrado en materiales, en biomoléculas. Y una de las biomoléculas que forman parte de ella es el agua, pero las bacterias también están generalmente en un medio ambiente acuoso. Y comparativamente, la cantidad de solutos dentro de la célula es mayor que la cantidad de solutos afuera de la célula. Por lo tanto, el agua del medio ambiente tenderá a entrar a la célula bacteriana y puede entrar libremente, sin mayor problema. Si no hubiera pared celular, entonces el agua entraría, la célula se hincharía y entonces terminaría reventando, porque recuerden que en una difusión simple, en la ósmosis, la intención es equilibrar las concentraciones por uno y por otro lado de una membrana permeable al agua. Si no hubiera pared celular, el agua entraría, dijimos, la membrana se hincharía, la célula se hincharía y terminaría reventando. Pero la peptidoglicana es una estructura rígida, muy, muy resistente. Y entonces va a evitar que se hinche la célula. Por más que entre agua, la célula no se va a hinchar, por lo tanto llegará un momento en que ya no pueda entrar más agua. Y entonces la célula sobrevive, evita el choque osmótico. ¿Vale? Bueno, la lisosima es uno de nuestros mecanismos innatos de defensa que tenemos, inespecíficos más que innatos, inespecíficos. La lisosima es una enzima que tenemos en secreciones,
En el moco, cuando tenemos gripa, moqueamos mucho y ahí va rica en lisocima. En la lágrima de los ojos, cuando lloramos, sobre todo por irritación o por infección, lagrimeamos más y ahí va unas importantes cantidades de lisocima. Y también en la saliva, secreción bucal, también hay importantes cantidades de lisocima. ¿Por qué será importante tener lisocima en ojo, nariz y boca? Eso es de sentido común. Si evita infecciones, pues la lisocima debe de estar ahí precisamente porque esas vías son mucosas y son vías de entrada. Bueno, normalmente por donde es una verdaderamente vía de entrada es la boca, pero también entra aire por la nariz, pero también las mucosas de los ojos están expuestas. Entonces, al ser mucosas, tienen gran cantidad de agua y si nosotros queremos que algo se contamine, pongámosle agua, ¿vale? Y entonces ahí tenemos agua y además son vías de entrada para microorganismos. Naturalmente la boca con los alimentos o con los que nos metamos a la boca. La nariz por el aire, ¿verdad? Y los ojos cuando nos manoseamos los ojos. Entonces, esas vías de entrada deben de tener mecanismos de defensa y uno fundamental es la lisocima, ¿vale? Entonces, la lisocima es una enzima que tiene la capacidad de degradar peptidoglicana, componente, como ya dijo la compañera, fundamental o esencial en la pared celular de bacterias gram positivas. ¿Va que va? Si llegan bacterias gram positivas, nuestra lisocima las destruye y entonces evitamos las infecciones. Decía entonces que estos residuos de aminoácidos que estamos señalando aquí, el 101, 63, 62, 52, 57, 44, 37, 114, pregunta con opción a que se ganen una participación. ¿Por qué no están en orden los números? Por aquí está el 101, luego por acá el 62, luego el 63, luego el 107 y luego 52. ¿Por qué no están en orden los números de los aminoácidos aquí, en esta región que está representando el sitio activo de la lisocima? 30 segundos para que pueda contestar alguien y se gane participación. Cinco, 4, 3, 2. ¿Por qué están formadas así para formar el enlace? No. No, bueno, el enlace se tiene que formar para poder retener al sustrato. ¿Para una mejor adaptación con las bacterias? No. Tiene que ver con algo que mencionamos en las clases previas. Pero se acabaron los 30 segundos. ¿Se acuerdan de la estructura tridimensional de las enzimas, de las proteínas en general? ¿Cómo se genera la estructura tridimensional de las proteínas? ¿Cómo se genera la estructura tridimensional de las proteínas? Ahí tenemos un modelito de una estructura tridimensional. ¿Cómo se genera esa estructura? Dice ¿Por aquí. interacciones electrostáticas? Bueno, eso es lo que la retiene o dentro de otras interacciones, pero ¿cómo se forma? Es decir, la estructura primaria se referencia a la cadena peptídica desplegada, a la secuencia de aminoácidos, ¿se acuerdan? La estructura secundaria hace referencia al tipo de ordenamiento que se tiene por segmentos de la cadena peptídica. Y luego viene la estructura tridimensional. ¿Cómo se genera esta estructura tridimensional? ¿Por la disposición del grupo R? Por los plegamientos que pueda sufrir toda la cadena peptídica, ya incluidos las estructuras secundarias, aquí como lo tenemos en esta imagen del lado superior derecho, ¿verdad? Tenemos estructura secundaria alfa hélice, tenemos estructuras secundarias betas plegadas y tenemos regiones que no tienen estructura secundaria definida. Pero todas ellas, la proteína se pliega, se hace bolita como quien dice, y nos queda una estructura tridimensional, de modo tal, aquí por ejemplo, aquí,
este segmento de la cadena peptídica que contendrá X cantidad de residuos de aminoácidos quedan cerca de estos otros segmentos de cadena de residuos de aminoácidos de este segmento de cadena peptídica y también cerca de este otro segmento de cadena peptídica. Si este fuera el aminoácido 1, por aquí estaría, no sé, el aminoácido del 10 al 15. Pero después la cadena viene por acá y da la vuelta y este segmento vuelve a quedar cerca y da la vuelta y este otro segmento vuelve a quedar cerca del 10 y del 15, pero estos son, o sea, a lo mejor el 40 y del 40 al 50. Y luego se va por allá la cadena peptídica y va a una región muy alejada, pero por aquí vuelve a plegarse y ahora las regiones 100 a 120 volvieron a quedar próximas entre sí. Eso es lo que sucede en una estructura tridimensional. Regiones muy próximas o muy alejadas en la cadena peptídica van a quedar próximas o alejadas en la estructura tridimensional. Por eso acá, adelante, donde les estaba mostrando la interacción enzima-sustrato, por eso aquí aminoácidos que están muy separados entre sí y algunos que están muy juntos entre sí, 63, 62, 107 y 63, que en la estructura primaria están alejados, en la estructura tridimensional quedan próximos por el plegamiento que sufre la cadena peptídica, ¿vale? Y ese plegamiento va a generar esas oquedades que hemos llamado sitio activo. De modo tal que en esta representación de la lisosima, de este segmento de lisosima, tenemos, por ejemplo, el residuo 63 muy próximo al residuo 107. No dice que estén unidos físicamente, ¿verdad? Es decir, no que son secuenciales, pero sí que en el plegamiento tridimensional, el 63 quedó cerca del 107 y cerca del 52 y cerca del 59 y cerca del 62, ¿vale? Estos son las posiciones de los residuos de aminoácido que forman parte del sitio activo, ¿vale? Y estos aminoácidos que forman el sitio activo van a mantener retenido, van a unirse al sustrato, que es esta cadena que tiene anillos 1, 2, 3, 4, 5, 6, solamente 6, que son monosacáridos unidos en la cadena sacárida y que van a estar interactuando con los residuos del sitio activo. Miren aquí, por ejemplo, qué tipo de interacción se estará presentando entre este oxígeno y este hidrógeno de este residuo de aminoácido que es arginina. ¿Qué tipo de interacción aquí? Y miren, aquí hay otra, un grupo OH del anillo 6 de la peptidoglicana se está interaccionando por el oxígeno con un grupo hidrógeno de este NH2, de este que es del grupo R de una arginina. ¿Qué interacción sería esta? Y miren, aquí hay otra, y otra, y otra, y acá hay otra, y aquí hay otra, y más interacciones. Y esas interacciones van a estar deteniendo al sustrato en el sitio activo. ¿Qué tipo de interacción es esta que les estoy señalando? Y que aparece por todos lados. ¿Cómo se llaman esas interacciones? ¿Fuentes de hidrógeno? Fuentes de hidrógeno, porque la enzima debe de agarrar al sustrato, debe de mantenerlo fijo un tiempo tal que permita que otros residuos del sitio activo transformen a la enzima. Aquí lo rompió, ¿verdad? Aquí también es una reacción de hidrólisis. Todos estos aminoácidos o residuos de aminoácidos, recuerden que se llaman residuos porque perdieron una parte, ¿verdad? Perdieron el equivalente entre 2 a una molécula de agua. Bueno, están reteniéndolo para que 2 aminoácidos particulares en esta enzima lleven a cabo la ruptura del sustrato. Esos 2 aminoácidos específicos que llevan a cabo la ruptura del de la cadena de la peptidoglicana se van a llamar aminoácidos del sitio catalítico, lo que mencionábamos acá. El sitio activo está formado por muchos residuos de aminoácidos, pero alguna pequeña cantidad de ellos en algún punto específico del sitio activo forman lo que se conoce como sitio catalítico. ¿Sale?
Y son precisamente los residuos de aminoácidos que van a llevar a cabo la reacción enzimática. Y aquí están representados los residuos del sitio catalítico. Y solamente son dos: el aspartato 52 y el glutamato 35. Si se fijan, aquí tenemos el anillo 4 y 5 de la peptidoglicana, que son los que van a ser separados. Él dice aquí: el glutamato 35 cede un protón al oxígeno 5 del anillo 5 y lo recupera, ¿vale? Entonces, glutamato 35 del sitio activo y particularmente del sitio catalítico está protonado. Y este protón es un protón ácido. Y dado que es un protón ácido, es cosa de que alguien le cierre el ojito, que podría ser este oxígeno del anillo 5 de la peptidoglicana, y como el oxígeno tiene pares de electrones que no forman enlace, rápidamente pueden interaccionar con este protón ácido del glutamato 35 y reaccionan. El oxígeno jala al protón, pero un oxígeno, ¿cuántos enlaces covalentes puede tener como máximo? ¿Quién me dice? ¿Cuántos enlaces puede tener un oxígeno? Enlaces estables. 2. 2. ¿Y qué pasa cuando el oxígeno tiene un enlace por acá, tiene otro enlace por acá y ahora intenta y forma otro con el hidrógeno del glutamato? Pues serían 3, ¿verdad? Cosa que no es posible. Por lo tanto, la misma enzima va a promover que se rompa este enlace. ¿Por qué se va a romper este enlace? Porque el oxígeno no soporta 3 enlaces. Si no se forma este, pues quedamos igual. Pero la idea es que sí se forme. Entonces, cuando se rompe este enlace, este carbono va a perder sus 2 electrones, porque el oxígeno debe de recuperar sus 2 pares de electrones que no forman enlace. Entonces, si se rompe este enlace, este carbono queda con deficiencia de carga, quedará como un carbocatión con carga positiva, ¿verdad? Y entonces esa carga positiva es altamente inestable, pero se requiere para que ocurra la reacción. Y entonces aquí tenemos el aspartato 52, que está desprotonado y tiene en consecuencia carga negativa. Y miren, se forma el carbocatión aquí, pero tenemos el aspartato 52 con carga negativa. ¿Qué pasa cuando una carga negativa está enfrente de una carga positiva? Pues aquí lo que va a pasar es que esta carga negativa va a estabilizar a esta carga positiva y va a permitir que se rompa el enlace oxígeno-carbono para que el oxígeno mantenga el enlace con el hidrógeno que le prestó el glutamato 35, glutamato 35, glutamato 35, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos estable y que tenemos el OH formado aquí, ahora el glutamato deberá de recuperar su protón y el protón lo va a recuperar a partir de una molécula de agua. Es decir, la reacción va a romper un enlace y va a utilizar agua. ¿A qué clase de enzimas corresponderá la lisosima entonces? Si requiere agua para romper un enlace. ¿Cómo se llaman las enzimas? Hidrolasa. Hidrolasas. Esta lisosima es una hidrolasa porque va a necesitar agua para romper el enlace. Ya lo rompió, pero todavía no acabamos, ¿verdad? Dijimos, el oxígeno del anillo 5 de la peptidoglicana le robó el protón del glutamato. Cuando le roba el protón tendría que tener 3 enlaces, pero no puede tener 3, así es que rompe el enlace entre el oxígeno y el carbono 1 del anillo 4 de la peptidoglicana. Cuando eso sucede, el carbono 1 queda como carbocatión, que es inestable, pero la presencia del aspartato 52 allí arriba va a estabilizar al carbocatión mediante su carga negativa. Y ya perdí mi cursor y no lo encuentro. Ya está mi cursor. ¿Sale? Y aquí se estabilizan. El oxígeno del glutamato, que ahora tiene carga
negativa, aquí todavía tenemos el carbocatión aquí y el grupo OH acá. Prácticamente este ya acabó, pero el carbocatión es inestable y entonces está manteniéndose por el aspartato. Mientras el glutamato 35 le quita protón con carga negativa. Ahora, este grupo OH con carga negativa, como sí puede moverse y reaccionar con este carbocatión, cosa que no puede hacer este nada más se mantiene cerca para estabilizarlo, pero este sí se puede mover y pegársele. Y como tiene carga positiva y este tiene carga negativa, se le va a pegar como un grupo OH. Y ya ahora el carbocatión ya está como grupo OH unido, ya no hay carbocatión. Ya tenemos este carbono del carbohidrato completo con su OH, este carbono del anillo 5 completo con su OH, el glutamato recuperó su protón a partir de la molécula de agua de acá, y el aspartato 52 pues se retrae un poquito, ya no necesita estar cerca del carbocatión, puesto que ya no hay carbocatión. ¿Sale? Aquí y aquí es lo que explica. El resultado final fue la ruptura del enlace glicosídico, el gasto de una molécula de agua y en consecuencia la separación de dos anillos de sacárido en la molécula de peptidoglicana. Estamos rompiendo enlaces, me regreso, estamos rompiendo este enlace en la molécula de peptidoglicana. Y para que la molécula de peptidoglicana cumpla con su función, debe de estar íntegra. ¿Qué va a pasar una vez que muchas moléculas de peptidoglicana se rompen? Imagínense que es una bacteria que la tenemos que nos está infectando o que nos quiere infectar nuestros ojos. ¿Qué pasará con esa bacteria una vez que se rompen sus moléculas de peptidoglicana? ¿Quién dice yo? ¿Se elimina? Pues sí, ¿verdad? Porque al romperse las moléculas de peptidoglicana, se debilita la pared celular de la bacteria, el agua no ha dejado de intentar entrar, por lo tanto, ahora sí va a poder entrar porque la célula se puede hinchar porque su pared celular está débil y terminará reventando. Por eso dije que la lisosima es un mecanismo inespecífico de defensa de nuestro cuerpo. Por eso está en ojos, está en moco y está en saliva. Cuando tenemos gripa bacteriana y viral también, pues empezamos a liberar un montón de moco que va enriquecida con lisosima por si hubiera infección bacteriana, que luego las bacterias nos ganan, ¿verdad? Pero esa es la función y esto es el mecanismo de reacción de la enzima. Decía hace rato que se requiere energía para que se rompan enlaces, todos lo sabemos, ¿verdad? Para que se rompa este enlace de la peptidoglicana se requiere energía. ¿Quién aportó la energía aquí? Bueno, si hubiera requerido mucha temperatura y tal vez un pH ácido para romper esta unión entre estos dos anillos de monosacárido, pero la enzima no requiere gran cantidad de temperatura. ¿Qué requirió? Pues tener los grupos funcionales en la posición adecuada para favorecer las reacciones que rompan este enlace, formando que sería el estado de transición. Es la parte importante el estado de transición, porque en el estado de transición la reacción se puede regresar. Puede este carbón positivo atacar otra vez al oxígeno, el oxígeno puede deshacerse del protón y el protón pegarse a esta molécula de OH y entonces se regresa a la reacción. Recuerden que las reacciones enzimáticas son en cierto grado reversibles. Podría regresarse la reacción y no prosperar, pero la enzima, todo el componente estructural de la enzima, se asegura que la reacción proceda. ¿Hasta cuándo va a proceder la reacción? ¿Será una reacción que procede hasta que se acaba todo o tendrá un equilibrio también? ¿Tendrá un equilibrio? Como toda reacción también en esta reacción, ¿será diferente la constante de equilibrio de una reacción enzimática que de la reacción no enzimática?
Es decir, ¿la presencia de un catalizador enzimático modificará una constante de equilibrio? No, no lo modifica. Pero entonces, ¿qué hace? ¿Para qué nos sirve entonces si no modifica el equilibrio? ¿Modifica la velocidad de reacción? ¿Y entonces qué modifica también? ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzarse el equilibrio? Pues X, ¿verdad? X. Pero es mucho más largo mucho más largo el tiempo requerido para alcanzar el equilibrio de reacción, no quizá. Dentro de la velocidad de la reacción, el equilibrio se alcanza más rápido. Pero los seres vivos no estamos en un equilibrio absoluto, ¿verdad? Se llama un equilibrio dinámico, porque se acuerdan que en las reacciones hablamos de que hay reacciones que son secuenciales, que el producto de una se convierte en el sustrato de otra. Bueno, pues por eso nunca alcanzamos un equilibrio real en nuestras reacciones, porque así como se produce el producto, ese producto puede ser sustrato de otra enzima. Y entonces, pues aparentemente la reacción no alcanza un equilibrio, sino que seguirá trabajando, trabajando y trabajando, pero lo importante de esto es que el producto se generará mucho más rápido y que se requerirán menos condiciones extremas de medio ambiente, es decir, menos temperatura y un pH menos ácido, porque en nuestras células, la temperatura corporal, ¿cuál es? Pues ahorita está de moda, ¿no? Cuando salen a un comercio les toman la temperatura y no debe de estar arriba de 37. 36, 30. Así es, entre 36.5 y 37.4, 37.5. Y el pH, pues es el pH del cuerpo, que en términos generales es un pH de 7, ¿vale? Entonces, lo que hace la enzima es aumentar la velocidad de la reacción, disminuyendo la energía de activación que se requiere para romper los enlaces. Y eso lo logra gracias a la estructura y a la participación de grupos químicos que participan tanto reteniendo al sustrato como favoreciendo la ruptura y o formación de enlaces, porque no todas las reacciones es ruptura de enlaces, ¿vale? Esto fue mecanismo de reacción. Y la cinética de una reacción, ya habíamos definido eso cuando tuvimos la sesión de laboratorio, ¿verdad? Es medir la velocidad de reacción en diferentes condiciones. Y en esta tablita, pues está tratando de representar una cinética de una reacción. Una cinética en donde se observe el gasto de energía. Aquí tenemos graficado el transcurso de la reacción y el gasto de energía, dijimos, ¿verdad? Para que ocurra cualquier reacción, normalmente se requiere el gasto de cierta cantidad de energía. ¿Cómo se llama esa energía que se genera o que se produce en una reacción? ¿Alguien se acuerda? De las clases, de las sesiones de bioenergética. ¿Cómo se llama esa energía que se libera o que se produce cuando ocurre una reacción? Energía libre de Gibbs. Eso, ¿verdad? Es lo que estamos aquí graficando. Esta energía será energía libre de Gibbs. También, también. Ojo, tenemos un sustrato que tiene cierto nivel energético. Para que el sustrato se transforme en producto, deberá de haber un cambio de energía, que puede ser que se absorba en la reacción o que se libere durante la reacción. Bueno, y además tenemos dos situaciones. Una reacción no catalizada, dice aquí, sin catalizador enzimático, y una reacción con catalizador enzimático. Ojo, partimos de este nivel de energía. Veamos sin catalizador. Para que ocurra la reacción en el laboratorio sin enzimas, generalmente debemos de calentar nuestro sistema y aplicamos energía y aplicamos energía y aplicamos energía y alcanzamos un momento en donde nuestro sustrato está a la mitad del camino entre producto y sustrato. En nuestra reacción anterior sería cuando tenemos el carbocatión, por ejemplo. Para que se alcance ese carbocatión en una reacción no catalizada, se requirió
gastar cierta cantidad de, en el caso de no catalizado, eso puede ser temperatura, ¿verdad? O puede ser energía en forma de luz ultravioleta o energía en forma de radiación ionizante. Y eso también lo podemos favorecer si ponemos condiciones extremas en el medio, le adicionamos ácido o le adicionamos base, ¿verdad? Bueno, pues en principio tenemos que aplicar energía para alcanzar nuestro estado de transición. La cantidad de energía necesaria se llama energía de activación. Una vez que alcanzamos el estado de transición, ahora la reacción va a proceder, pero puede proceder hacia la formación de producto o regresarse hacia sustrato. Obviamente la que nos importa es que proceda hacia la formación de producto, ¿vale? Tiene las mismas posibilidades de irse a uno o hacia otro lado. Pero la que nos importa es hacia producto. Entonces, en la reacción sin catalizar, el estado de transición, cuando deja de estar en esa forma extremadamente reactiva, se perfila hacia la formación del producto y se va a disipar un poco de esa energía que se absorbió, un poco de esa energía de activación, un poco o toda la energía de activación. En esta reacción no catalizada y en esta reacción que estamos ejemplificando, al pasar del estado de transición hacia la formación de producto, se pierde toda la energía que se utilizó para activar y todavía se libera un poco más. Se liberó un poco más de energía. Estaba aquí, llegó hasta acá, se liberó la misma cantidad y un poco más. Pregunta, si esto es energía libre de Gibbs, ¿la energía libre de Gibbs en este ejemplo será positiva o será negativa? ¿El signo será positivo o negativo? Estamos haciendo repaso para el examen de mañana, ¿no? ¿Positivo o negativo el signo de la energía libre de Gibbs? ¿Negativo? Negativo, ¿por qué? Podría ser positivo porque es la que requerimos, o sea, como que entra. Sería negativo si se liberara, ¿no? Pero mira, estábamos aquí, sí gastamos, primero sí se absorbió energía hasta alcanzar el estado de transición y luego dijimos que ¿qué pasó? Pues salirse hacia producto se libera la misma cantidad de energía porque aquí alcanzamos el mismo nivel que teníamos al principio, pero ¿qué más? Pero ahora todavía se libera un poco más. Y si se libera energía, entonces el signo es negativo. En esta reacción, el delta G es negativo porque se está liberando esta cantidad de energía. Imagínense solamente que nuestra reacción está avanzando, está jalando energía del medio, alcanza el estado de transición, ya gastó energía y ahora se libera una poca para proceder hacia producto, procede, pero el producto está en este nivel. ¿Cómo sería el delta G en este caso? ¿Positivo o negativo? Nada más llegó hasta aquí. Ahí sí sería positivo, ¿no? Positivo. Aquí sí sería positivo, ¿verdad? Porque si bien absorbió mucha y liberó una poca, todavía se quedó con una poca de la que absorbió. Aquí el delta G sería positivo. ¿Vamos? ¿Sí correlacionamos? Ahora veamos. Esta fue la reacción no catalizada en la línea roja. Ahora la reacción catalizada con la línea azul. Otra vez, estamos en el mismo nivel energético del sustrato. Sí se requiere energía, una poca, sí se requiere, pero la enzima, como la enzima agarra al sustrato, lo orienta para que pueda reaccionar, sus propios grupos funcionales hacen que los enlaces se tuerzan, se deformen y se rompan, ya no se requiere tanta energía. Alcanza el mismo estado de transición, pero no se requirió tanta energía. Sí se requirió, pero no tanta, ¿vale? Y ahora, ya en el estado de transición, pues sucede lo mismo que en la reacción no catalizada. Empieza a formarse el producto y llega al nivel energético que tenía inicialmente y todavía libera más energía porque no se cambia el delta G en la reacción enzimática. ¿Sí se dan cuenta? El delta G en esta reacción es de esta magnitud. Lo que ustedes quieran, no tiene números, lo que ustedes quieran, pero tanto sin catalizar como catalizada enzimáticamente fue el mismo valor de delta G.
una reacción enzimática no cambia el valor de energía libre de Gibbs de la reacción, ¿vale? Por lo tanto, recuerden, hay una relación directa entre la constante de equilibrio y el delta G. Por lo tanto, no cambia la constante de equilibrio de la reacción. ¿Qué es lo que sí cambió? Sí cambió la energía de activación gastada, ¿verdad? Porque sin enzima fue toda esta y con enzima solo fue esta. Generalmente, si tenemos que aplicar temperatura, solo sería la temperatura ambiente. Se favorece la reacción, sí, si aplicamos un poco más de temperatura, ¿verdad? Pero nunca se requiere tanta como si no está catalizada la reacción. ¿Qué más se modificó? Bueno, se modificó el tiempo que se tardó en alcanzar el equilibrio. ¿Vale? ¿Sí estamos claros? La reacción catalizada enzimáticamente, digamos, es energéticamente más económica que la reacción no catalizada enzimáticamente. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? Todo esto que dije, pues es lo que está representado aquí, ¿verdad? Lo que dice aquí abajo. Bien. Bueno, pues decíamos hace un momento que para que ocurra la reacción enzimática, la enzima se debe de unir con el sustrato, se genera un complejo enzima-sustrato y una vez que ocurre la reacción, se libera la enzima y el producto. La característica de la enzima es que no cambia. Si bien hay un cambio transitorio conformacional aquí, al generarse el producto, la enzima regresa a su forma original. Esa es la característica de todo catalizador, ¿verdad? Y el producto, bueno, pues se libera también. ¿Vale? Decíamos la ocasión pasada que la velocidad de la reacción se puede valorar midiendo cuánto producto se forma o cuánto sustrato se gasta por unidad de tiempo. Nuestra unidad de tiempo normalmente es el minuto, pero como hay enzimas que son muy rápidas, aumentan la velocidad de reacción hasta en términos de 10 a la 8 veces, imagínense eso, 10 a la 8, y hay enzimas que son más lentas, que sí aumentan la velocidad de la reacción, pero no la aumentan tanto, a lo mejor apenas en un término de 10 a la 1, pero ya la aumentó, ¿vale? Entonces, pues nuestra definición de unidad de tiempo, pues, bueno, mejor dicho, nuestra unidad de tiempo puede ser variable, puede ser el minuto en términos generales, pero para otras enzimas puede ser el segundo, para otras enzimas puede ser la hora, ¿vale? Entonces, bueno, para valorar la velocidad de la reacción, pues nosotros tendríamos que calcular la cantidad de producto o la cantidad de sustrato que nos queda en determinado tiempo. Y escribimos así, ¿verdad? La velocidad de la reacción enzimática es la variación de la concentración de producto en la unidad de tiempo o en la variación del tiempo. La variación de la concentración del producto en la variación del tiempo. Eso sería la velocidad. Pero la velocidad se expresa en términos de unidades de enzima. La actividad enzimática se mide en velocidad y la velocidad también se menciona como unidades de enzima. Ya hicieron sus ejercicios, ya trataron sus resultados de la práctica, ¿no? Y ya leyeron el manual. Esto que estoy diciendo es lo mismo que dice el manual. Nosotros definimos a la unidad de enzima como la cantidad de enzima que transforma una unidad de masa de sustrato, que generalmente son micromoles, por unidad de tiempo, que generalmente es el minuto, un minuto, o la cantidad de enzima que genera una unidad de masa de producto, que generalmente son micromoles, por unidad de tiempo, que generalmente es el minuto. A eso le llamamos unidad de enzima, ¿vale? ¿Se acuerdan del experimento que hicimos en el laboratorio? ¿Cuánto tiempo se incubó el sustrato para que fuera transformado por la enzima? 5 minutos. 5 minutos. Y recuerdan que dijimos que una vez que calcularan sus micromoles de producto generado, lo dividieran entre 5, ¿verdad? ¿Por qué lo dividimos entre 5? Para que nos diera el valor por minuto. Exacto, ¿verdad? Porque por regla, nuestra velocidad, nuestras unidades de enzima son por unidad de tiempo y la unidad es el minuto. Como incubamos 5 minutos, pues entonces, para que sea por minuto, debemos de dividir entre 5. ¿Va que va? Esto
es lo que tenían que hacer para sus resultados de laboratorio. ¿Vale? Bueno, pero resulta que la velocidad de reacción va a ser dependiente también de las condiciones ambientales. Los factores ambientales actúan sobre la actividad o influyen sobre la actividad de la enzima. Recuerden, cuando hablamos de actividad de la enzima, estamos hablando de la capacidad que tiene la enzima de transformar productos de sustratos en productos. Esto es, de su velocidad de reacción. A fin de cuentas dijimos que las enzimas son proteínas, ¿verdad? Y ya mencionamos en otro momento que las proteínas alterarán su estructura tridimensional en función de las condiciones ambientales y que la variación de la estructura tridimensional tiene consecuencias sobre la actividad biológica de las proteínas. Y si son enzimas, sería sobre su actividad catalítica, ¿vale? Si ven estas gráficas, pues nos recuerdan lo que hicimos y vamos a hacer en el laboratorio. Esta gráfica nos está representando cómo varía la velocidad de la reacción en función de la concentración de la enzima. ¿Cómo varía la velocidad en función de la concentración de la enzima? ¿Qué nos dice esta gráfica? Que es proporcional, por así decirlo. Es proporcional, ¿verdad? Uno de los ejercicios que ustedes hicieron en el laboratorio virtual fue variar las condiciones de pH y ver cómo varía la velocidad de la reacción. Todos los equipos se hicieron bien el trabajo, pero ¿qué pasó cuando graficaron? ¿Qué reportaron algunos equipos? ¿Cómo era su gráfica? No sé si fue el programa, pero ustedes en su gráfica pintaron una línea más o menos así, ¿verdad? En este tipo donde estamos viendo cómo influye una condición ambiental sobre la velocidad de la reacción, no se trata de tener líneas rectas porque las condiciones ambientales influyen en diferente grado sobre la actividad de la enzima en función del nivel o de la variación de esa condición ambiental. Aquí estamos graficando estamos viendo el efecto del pH sobre la velocidad de la reacción. Aquí no nos dice que haya una relación lineal, ¿verdad? ¿Qué nos dice la gráfica? ¿Quién me dice qué nos dice la gráfica? Que hay como un punto máximo. ¿Qué más? No, bueno, ese es el punto máximo, pero ¿qué más? Complétalo. Nada más es cosa de ver la gráfica. Asciende y desciende. Ajá. Y en otros términos nos dice que la velocidad de la reacción es diferente en función del pH que se esté utilizando, ¿no? Y también nos dice eso, que hay un valor de pH en donde tenemos una máxima velocidad de la reacción. ¿O no dice eso? ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, pues es eso lo que nos dice. Sus gráficas no deben de unir los puntos, sino que deben de trazar la línea de tendencia en función de la ubicación de sus puntos. Eso les costó puntaje en su trabajo de laboratorio, en sus dos gráficas que enviaron. Aquí estamos viendo cómo influye la temperatura sobre la velocidad de la reacción. ¿Qué me dice esta gráfica? ¿Qué me dice esta gráfica de efecto de la temperatura sobre la velocidad de la reacción? Que a cierta temperatura su velocidad de reacción va a ser mayor. ¿Qué más? ¿Pasa de 0 a un valor máximo en una temperatura y ya? No, que avanza proporcionalmente a su velocidad, aumentando la temperatura. En principio, ¿verdad? En los dos lados de la gráfica. Miren, esta gráfica más de lo mismo que esta más o menos, ¿verdad? Pero esta, su caída es suave, igual que su ascenso es suave. ¿Qué pasa en esta gráfica? Es como constante su vida, por decirlo así. Eso, ¿verdad? Conforme aumenta la temperatura dentro de cierto límite, pues hay también aumento en la velocidad de la reacción. Pero al alcanzar el punto máximo, ¿qué ocurre?
Tiene una caída dramática. Eso, el término me gustó. Tiene una caída dramática o brusca. Por aquí subió suavemente, así como proporcional, pero una vez que alcanzamos la temperatura óptima, casi enseguida vino una caída brusca. Lo importante de esta y de estas gráficas no solamente es que leamos la gráfica, eso ya es fundamental, ¿verdad? Ya que interpretemos qué es lo que está pasando. Pero otra parte importante es que digamos por qué. ¿Quién me dice por qué aquí? Es la más fácil. ¿Por qué aquí tenemos este tipo de gráfica? Una subida suave y una caída dramática. Así que parezca película de drama importante. ¿Por qué? Bueno, tiene la caída dramática porque creo que nos había dicho que después de cierta temperatura se puede desnaturalizar una célula. Pero esta no es una célula. Ah, ¿no? No, estas son enzimas purificadas como las las que enzimas. trabajamos en el laboratorio. Porque Ok, puede cierto. ser que ya no, o sea, que haya llegado a su temperatura óptima y ya, o sea, ya hasta ahí haya llegado y por eso ya después bajó. O sea, ya Sí, las condiciones posteriores ya no fueron las óptimas para la enzima. pero ¿qué pasó? Ok, no son las óptimas, pero ¿qué pasó? Ya lo dijo el compañero, pero dijo que era Porque una se inicia célula. a desnaturalizar. Exacto, ¿verdad? Porque se desnaturaliza. Y normalmente la desnaturalización a temperaturas es después de cierto punto, la desnaturalización es rapidísima. Y es lo que nos representa esta caída brusca, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que hace la temperatura para provocar la desnaturalización de la proteína? Rompe los puentes de hidrógeno y demás. Y todas las interacciones débiles, ¿verdad? ¿Qué es lo que hará el pH para provocar también? Aquí también podríamos decir que hay desnaturalización. ¿Y acá qué habrá también? Aquí también hay inactividad, igual que acá. Este lado y este lado hay desnaturalización, ¿verdad? Pero conforme el pH mejora para la enzima, pues va a mejorar su actividad. Y conforme se pasa del pH óptimo, pues va a disminuir su actividad, ¿verdad? Aquí de uno y de otro lado, fíjense bien, los cambios son graduales. ¿Qué hizo el pH acá para desnaturalizar a la enzima? ¿Por qué se desnaturaliza en la enzima? Las proteínas, ¿qué pasa con sus interacciones? ¿Rompió sus enlaces? También, ¿verdad? Aquí normalmente se van a romper interacciones electrostáticas y puentes de hidrógeno, y aquí esas y todas las demás. Por eso es más dramático, ¿verdad? ¿Aquí qué pasó? ¿Por qué aumenta la velocidad conforme aumenta la concentración de la enzima? ¿Quién me dice? Digo, pues si tenemos una boca, comemos a una velocidad, ¿verdad? Pero ¿qué tal que tenemos dos bocas? Pues aumenta nuestra velocidad. Y si tenemos 3, y 4, y 5, y 10, y 100, y 1000, pues la velocidad irá aumentando proporcionalmente. La boca sería el sitio activo, ¿verdad? Si tenemos 10 sitios activos, pues digamos que cada sitio activo tenga una unidad de velocidad, pues tenemos 10, tendremos 10 unidades de velocidad. Pero si ahora tenemos 20 sitios activos, pues ahora tenemos en el mismo tiempo 20 unidades de velocidad, ¿verdad? Y si tenemos 30 sitios activos, pues en el mismo tiempo tendremos 30 sitios activos trabajando y tendremos, pues, 30 veces esa velocidad. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vientos, vientos. Y ahora viene esta otra situación. ¿Qué estamos valorando en esta gráfica? ¿Efecto de qué? De la concentración del sustrato con la Ajá. velocidad. Y esta es la parte más importante de esta parte del tema de enzimas y de la práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cómo se comporte la enzima cuando tenemos variaciones en la concentración de sustrato, nos va a permitir calcular dos parámetros que son específicos para cada enzima en condiciones específicas.
condiciones ambientales específicas, y se llaman Km o constante de Michaelis-Menten o Michaelis-Menten y velocidad máxima, ¿vale? A ver, ¿quién me dice qué nos dice esta gráfica? ¿Cómo afecta la concentración de sustrato a la actividad de la enzima? ¿Quién me dice qué dice esa gráfica? Ya leyeron su manual. Ya les mandé un documento donde ustedes ya aprendieron a calcular la Km y la V máxima. ¿Quién me explica esa gráfica? ¿Qué dice? Pues se supone que al principio llega a un punto como óptimo, donde la concentración del sustrato fue como que máxima, pero ya después se mantuvo. Pero no, ojo, la concentración del sustrato va creciendo de aquí, de 0 hacia adelante. Va creciendo la concentración. No alcanzamos un máximo que nosotros nos pusimos, no que la enzima alcanzara. ¿Sí lo ves? Aquí es 0 y la concentración del sustrato crece. Y podríamos haber hecho la gráfica más grande, pero pues no. ¿Por qué ya no la hacemos más grande? ¿Qué pasa con la línea de la gráfica en estas posiciones? Seguiría Porque siendo llega un igual. punto. Porque tenemos un máximo, ¿verdad? Ahora sí, tenemos un máximo, pero no de sustrato. Tenemos un máximo de actividad, de velocidad. Recuerden, esto es velocidad también, ¿eh? ¿Qué pasa cuando las concentraciones de sustrato son bajas? Bajas por acá. ¿Qué pasa con la velocidad? Miren, aquí, así. Aquí, así. Aquí, así. Aquí, así. ¿Sí notan esto? ¿Qué podemos decir si nada más tuviéramos estas concentraciones? ¿Qué pasa con la velocidad? Lo mismo que la primera, ¿no? Sería constante. No ¿Sería es proporcional? constante. Eso sí, Proporcional. ¿verdad? La velocidad sería directamente proporcional a la concentración de sustrato. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es la velocidad en relación a altas concentraciones de sustrato? ¿Cómo lo Ahora sí es decimos? constante. Ahora sí es constante, ¿verdad? Podemos notar que nuestra gráfica tiene 3 partes. Una, donde la velocidad aumenta directamente proporcional a la concentración de sustrato. ¿Y eso sucede a qué tipo de concentraciones? Bajas. A concentraciones bajas. Tenemos otro punto claro donde la velocidad de la reacción es constante y eso sucede a concentraciones altas. Y tenemos un segmento intermedio, ¿verdad? Donde la velocidad disminuye conforme aumenta la concentración bueno, no disminuye, se hace más lenta conforme aumenta la concentración de sustrato. 3 segmentos claros. Una cinética de orden 1, depende la velocidad de la concentración de sustrato. Una cinética de orden 0, no depende de la concentración de sustrato. Y una cinética de orden mixto, donde más o menos depende de la concentración de sustrato. ¿Sale? Bueno, eso lo podemos ver representado por esta ecuación. Esta ecuación, si ustedes aquí le ponen y es igual a por x entre b más x, es la ecuación de una hipérbola rectangular. ¿Sale? Michaelis-Menten definieron que muchas de las enzimas generaban, cuando graficaban contra diferentes concentraciones de sustrato, generaban una hipérbola rectangular. Y como antes los investigadores eran todólogos, pues dijeron, no manches, esta gráfica se parece a una hipérbola rectangular. Entonces, nosotros podemos representar esta gráfica matemáticamente con una ecuación de la hipérbola rectangular. Pero la hipérbola tiene 2 constantes, A y B. Pero ellos dijeron, bueno, si lo que estamos midiendo es la velocidad de la reacción y alcanzamos una velocidad máxima, entonces A deberá de ser la velocidad máxima y B deberá de ser B, o sea, C, Km, deberá de ser una concentración de sustrato
en donde tengamos un medio de la velocidad máxima. En nuestra gráfica definimos a ojo dónde está la velocidad máxima en el eje de las Y. Si aquí son velocidades, este punto coincide con la velocidad máxima de la gráfica. Este dato lo dividimos entre 2, lo ubicamos e interpolamos, ¿verdad? Y nos vamos hacia el eje de concentración de sustrato. Y este punto donde tenemos la concentración de sustrato, que coincide con la interpolación de un medio de la velocidad máxima, sería la constante B, que para el caso, ya para la ecuación de Michaelis-Menten, que así se llama esta ecuación, B se denominó Km. Entonces, la ecuación de Michaelis-Menten dicen que la velocidad de reacción de una enzima va a ser igual a la velocidad máxima multiplicada por la concentración de sustrato dividida entre la concentración de sustrato más la Km. ¿Sale? Es decir, con esta ecuación nosotros podemos definir qué velocidad alcanzará una enzima a determinadas concentraciones de sustrato, si es que conocemos la velocidad máxima y la Km con las mismas condiciones ambientales en que fueron calculadas, ¿verdad? En que está ocurriendo la actividad de la enzima. ¿Vale? Velocidad máxima y constante de Michaelis-Menten. ¿Qué significa la velocidad máxima? Bueno, pues decíamos hace rato, imagínense que tenemos una solución que tiene 100 sitios activos, una solución de enzima que tiene 100 enzimas y que cada enzima tuviera un sitio activo. La velocidad máxima es cuando tenemos tal cantidad de sustrato que todos los sitios activos agarran su sustrato simultáneamente, vamos a ponerlo así, agarran simultáneamente el sustrato y lo transforman simultáneamente. Y otra vez, todos agarran simultáneamente el siguiente sustrato y lo transforman simultáneamente. ¿Podrán aumentar la velocidad una vez que todos están trabajando al máximo simultáneamente? Por más sustrato que se le ponga, la velocidad ya no se puede acelerar. ¿Cómo tendríamos más velocidad? Pues tendríamos que aumentar el número de sitios activos, pero ya estaríamos variando otra variable. Ya no estaríamos variando solamente la concentración de sustrato, sino también variando la concentración de enzima. Y en todo experimento, solo se afecta una variable a la vez. ¿Vale? ¿Qué viene siendo la Km? ¿Se acuerdan que dijimos allá atrás que para que ocurra una reacción, la enzima debe de formar el complejo enzima-sustrato? ¿Debe de agarrarlo? Bueno, si nos regresamos a la diapo, aquí, en la reacción catalizada, es posible, y en la no catalizada, mientras el sustrato se está transformando en su estado de transición, en su forma activada, mientras va en camino hacia allá, algo puede pasar en el camino que haga que se regrese y la reacción no proceda. Lo mismo pasaría aquí. Mientras el sustrato está siendo colocado por la enzima en el sitio activo y está siendo agarrado, algo puede pasar y se puede regresar. Es decir, mientras el sustrato se está colocando, está siendo agarrado, es más, mientras está empezando a generarse este ataque, algo puede pasar y se puede regresar, ¿vale? A lo mejor la enzima no lo agarra bien y se le suelta el sustrato. Si se le suelta el sustrato, entonces la reacción se va a regresar. Si no se le suelta, si lo agarra bien, entonces la reacción va a proceder. Ay, no, ya me perdí, aquí estoy. La reacción va a proceder. Ahí estaba. La reacción sí va a proceder, ¿verdad? Pero el complejo enzima-sustrato, ojo, cuando digo bien estable, estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Que dure. Y ese tiempo no son segundos, ni minutos, ni horas, son milisegundos. Pero no es lo mismo tener un milisegundo agarrando el sustrato, que es el tiempo que necesito para transformarlo, que solamente agarrarlo, no sé, 0.5 milisegundos, o agarrarlo 10 milisegundos y solamente que necesitar tenerlo unido 10 milisegundos y solo agarrarlo 2 milisegundos. ¿Sí me explico?
esa capacidad que tiene la enzima de agarrar al sustrato y agarrarlo bien para poder transformarlo, tiene que ver con la formación del complejo enzima-sustrato, pero no solamente que lo agarre, que lo soporte, que lo obtenga el tiempo suficiente. Y a eso se le llama afinidad. Que no oigan sus papás. Bueno, no sé si ya, yo creo que ya están en edad de merecer. Ya tienen novio o novia o lo que elijan, pues, lo que sea conveniente para ustedes. ¿Tienen muchas ganas de estar con el novio o la novia? ¿O no hay ganas de estar con el novio o la novia? Digo, pues cuando yo tenía novio, porque ahora tengo esposa y sigo teniendo las mismas ganas de estar con ella, es tener muchas ganas, ¿verdad? Porque hay afinidad. Cuando ya no nos llevamos bien con el novio, la novia, la pareja o lo que sea, pues ya como que no aguantamos estar juntos. Eso habla de poca afinidad, ¿vale? La constante de Michaelis hace referencia, o así se interpreta en la mayoría de las veces, como la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Si hay mucha afinidad, la enzima lo va a agarrar con más fuerza y rápidamente lo va a transformar. Si la enzima casi no tiene afinidad, pues va a tardar mucho tiempo en agarrarlo fuertemente y en consecuencia en transformarlo, en convertirlo en sustrato. Si hay mucha afinidad, lo transforma rápido y rápido alcanza su máxima velocidad de reacción. Pero si no tiene afinidad, necesita ver mucho para que alcance su máxima velocidad de reacción. No sé si me explique y les quede claro. Cuando tiene poca afinidad, necesita ver mucho sustrato. Es como que dicen, sí, no hay de otra. Ya llegué tarde al baile, ya agarraron a todas las parejas, a todos los chicos guapos. Ni modo, ya nomás me quedé ese y como pues me gusta bailar, pues ni modo, ¿no? Me tardé media hora en decidirme. Y ya que voy caminando hacia la pista, me tardo otros 5 minutos en empezar a bailar. Me tardo mucho. Pero si llegué temprano y elegí al chico o a la chica guapa que me late, pues rápidamente la agarro rápido y rápidamente empezamos a bailar, ¿verdad? ¿Me explico lo que es la velocidad máxima y lo que representa la KM? ¿Sí o no? ¿O ya se perdió la conexión y ya nadie me está oyendo? No, si los Hola. Sí, todo bien. Sí, lo escuchamos. Bien, entonces pues contéstenme porque hasta siento ganas de ponerme a llorar. ¿Sí quedó claro lo que es eso? Sí, profesor. Nuestra gráfica dice que conforme aumenta la concentración de sustrato, al principio, cuando hay bajas concentraciones, la velocidad de la reacción va a ser directamente proporcional a la concentración de sustrato. Después, valga la expresión, se disminuye la aceleración y se alcanza una velocidad constante a altas concentraciones de sustrato. Cuando se alcanza la velocidad constante, decimos que tenemos nuestra velocidad máxima. Y si a ese valor de velocidad máxima lo dividimos entre 2 y después ese punto lo interpolamos hacia el eje de la concentración de sustrato, el punto donde coincida será nuestro valor de Km. El valor de Km, evidentemente, está en unidades de concentración de sustrato. Y este valor de Km habla de la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Si hay mucha afinidad, rápido se alcanza la velocidad de reacción. Pero más importante que eso, mucho más importante para ustedes que son ingenieros y que van a trabajar con reactores de 20,000 litros o más, el tener una baja afinidad implica que se gasta menos sustrato para alcanzar el tener una alta afinidad significa gastar menos sustrato para alcanzar un máximo nivel de velocidad de producción. Y gastar sustrato es gastar dinero, ¿verdad? Tener una baja afinidad implica que se requiera poner en mi reactor un montón de sustrato para alcanzar mi velocidad máxima. Y eso habla de rendimiento.
Tengo el mismo rendimiento, pero aquí gasté más sustrato que en otra que tengo un valor de Km más bajo. ¿Sí me explico? La Km nos permite calcular cuánto sustrato debemos de ponerle a una enzima para alcanzar su velocidad máxima y nuestro rendimiento mejore. Normalmente se pone entre 5 y 10 veces el valor de la Km como sustrato para asegurar velocidades máximas continuas. Y desde luego, pues donde el sustrato que esté siendo transformado sea sustituido por sustrato nuevo, ¿verdad? Se llaman procesos en continuos y no procesos en lote. En lote se acaba el sustrato. En un proceso continuo se está abasteciendo de sustrato continuamente para que la reacción no se frene por falta de sustrato. ¿Estamos? La pregunta ahora es, y lo importante es cómo calculamos la velocidad máxima y la Km. Bueno, aquí hicimos un método, un cálculo visual, ¿verdad? Simplemente, pues a ojo, pero tenemos un procedimiento matemático. Oigan, se nos acaba el tiempo. ¿Será posible que mañana tengamos 1 hora de clase? ¿A qué hora sería, profe? La misma hora de la vez pasada. ¿A la 1, de 1 a 2? ¿A 2:30? De 1 a 2:30, si es posible. Sí, está bien. Sí, está bien. Porque mañana haríamos un ejercicio de esto y hablaríamos sobre inhibición. ¿Vale? Sí, profe. Y mañana, si están todos y si les interesa, hablamos un poquito de laboratorio, de la práctica de laboratorio para su discusión. Sí, profe. Sí, está bien. Ok. Bueno, Sí. ya son 2:28. Cuídense mucho, por favor. Y Profesor, mañana revisen las notas Igualmente. que les mandé y si es posible, repitan el ejercicio de las notas. Y si no, mañana respondemos preguntas. ¿Va que va? Ok, profe. Gracias, que esté bien. Gracias. Igualmente, Hola, hasta luego. hasta luego. Cuídese, profe, gracias. Igualmente.